Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Después de la lectura vamos a cantar otro himno. Y el versículo número 13 al 17 vamos a leer. Éxodo, capítulo 14, del 13 al 17. Y dice así: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estáos quedos, y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre la mar, y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Hasta aquí la lectura de la palabra. Bueno, vamos a dar lugar ahora al pastor Daniel Esquinini, que va a tomar la reunión de la predicación en esta noche. Que el Señor le bendiga. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, vamos a participar de esta última reunión de predicación de este año. Y así como decía el martes que tuve el devocional, hay pasajes que a mí me son recurrentes y no puedo evitar el leerlos y el repasar y encontrar en ellos toda una aplicación de carácter espiritual, práctico, para nuestras vidas como cristianos, en nuestro pasaje por este camino hacia la Canaán celestial. Y como cristianos, sea la vida que tengamos, ¿verdad? Y aún como iglesia también, el peregrinar nuestro. Y así como las parábolas estamos enseñando, tienen un carácter instructivo en el cual hay que buscar principalmente el eje de la enseñanza, que no se puede hacer una doctrina de una parábola solamente, sino que en todo caso las parábolas adornan las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Estos pasajes del Antiguo Testamento no son parábolas, son historia bíblica, historia del pueblo de Israel, y tienen el propósito, como lo revela las Sagradas Escrituras, de darnos enseñanza, corrección, admonición, pero también siempre basándose en la sana doctrina. Es también algo que adorna y que amplía grandemente las doctrinas bíblicas del Nuevo Testamento para el conocimiento, para el entendimiento de muchas cosas en la vida cristiana. Y este pasaje, que es muy amplio, escogí este pedacito para no leer todo, pero acontece inmediatamente luego de que el pueblo de Israel, figura permanente en las Escrituras de la Iglesia del Señor Jesucristo, donde se aplican muchísimas enseñanzas y se las lleva
al Nuevo Testamento, no para judaizarlo, sino para entender, pues clarifica en muchos aspectos doctrinas que están enseñadas, que están reveladas en el Nuevo Testamento. Y este pasaje comprende toda una historia, una de las más apasionantes, fuertes para la nación creciente de Israel, que recién había sido liberada de una situación de esclavitud de 400 años, años más, años menos, pero de 400 años de servidumbre en Egipto, y vemos cómo cada una de estas cosas a su vez tienen su aplicación práctica, pues Egipto no es otra cosa que figura del mundo y de lo que todo este mundo representa, e Israel, por supuesto, al ser librado de la esclavitud, allí en Éxodo, el capítulo anterior, o los capítulos anteriores, nos habla de la salvación de Dios a través de Cristo, de la muerte del Cordero, para dar a esta nación libertad y salud, y ser librados de una condenación de esclavitud. Todas figuras prácticas que luego se han enseñado, se han aplicado, se han hecho prácticas desde el punto de vista en la predicación, donde se toman estos pasajes y se enseñan, y siempre se los lleva a la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso digo, este pasaje particularmente nos habla a nosotros como hijos de Dios, en figura, habiendo sido librados de la condenación eterna, pues nos representa a ese pueblo de Israel, habiendo sacrificado aquel corderito y pintado con sangre los parantes de la puerta y su dintel, hablando de la cubierta de la sangre del Cordero, que nos libra de la muerte eterna, y que todo aquel que se cobija bajo la sangre del Cordero de Dios tiene vida eterna. ¿Cuántas figuras se pueden tomar de estos pasajes? Y todas estas tienen doctrinas, están basadas sobre doctrinas bíblicas fundamentales. Y esta particularmente tiene que ver cuando venían ya escapando de esa esclavitud tremenda en la cual los hijos de Israel clamaban a Dios porque ya era insoportable la presión que sentían, y que es cierto que es, ¿no? Porque uno, comparándolo con el tiempo en que vivimos, realmente cada vez se hace más complejo el panorama mundial, local y mundial de este mundo y su presión con respecto a los hijos de Dios, con respecto a la vida de los hijos de Dios. Es una presión que debería, en verdad, a los creyentes permanentemente estar pensando, no por pura desesperación, sino como motivo de una esperanza bienaventurada, la pronta venida del Señor Jesús. Recién se hablaba algo como que la plataforma de este mundo está realmente planificada y va camino al cumplimiento de las profecías bíblicas en cuanto a la multiplicación de la maldad, a la multiplicación de la ciencia y a todo lo que en el sermón profético el Señor anunciara, lo que el apóstol Pablo decía en cuanto
a la manifestación de ese espíritu de iniquidad, del inicuo, del anticristo, que ya se está manifestando en el mundo. Y todo eso representa a Egipto, a Faraón y a sus huestes, que uno diría, bueno, después que sufrieron las plagas, el castigo tremendo, las maravillas de Dios que fueron de juicio para una nación pecadora y de un hombre que vez tras vez él mismo primeramente fue endureciendo su corazón para no dar la libertad al pueblo de Israel, figura por supuesto del diablo, que si no fuera por Cristo que nos salvó y nos libró de la potestad de esas tinieblas, jamás el hombre podría ser libre de ninguna otra manera, ni habría precio para su salvación desde el punto de vista humano. Fue Cristo el que nos libró, y el diablo, como bien dice la Escritura, él ha venido con un solo propósito, se lo menciona permanentemente, y más aún después que tuvimos aquellos campamentos de la iglesia, como aquel que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y no se queda satisfecho con que nos hayamos, que Cristo nos haya salvado y nos haya hecho de su pueblo. Todo lo contrario, la obra destructiva del diablo sigue para con el mundo y avanza y viene permanentemente y con más vigor y fuerza e ímpetu, aunque no es Dios para conocer los eventos futuros con total perfección. No obstante, la Escritura nos dice que sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto también apresura la obra, no deja de cumplir, en definitiva, como decía un escritor sagrado, con aquellos propósitos de Dios establecidos para la humanidad, para los propios juicios del diablo, para los juicios de la nación de Israel, para su restauración, pero también lo que está ya preparado, predestinado para la Iglesia de Jesucristo y su camino hacia esas cosas. Y este pasaje nos revela la dureza de ese corazón y el empecinamiento de perseguir al pueblo de Dios de todas las maneras que fuesen posibles, representado en el ejército de Faraón, en los carros elegidos, 600 carros elegidos, y todos los demás carros que había en Israel fueron puestos al servicio del Faraón para perseguir. Y la reflexión es esta: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Este pensamiento sigue siendo presente en el enemigo de nuestras almas, pues bien lo dice la Escritura: no tenemos una lucha que es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes de los aires, señores, de las tinieblas, gobernadores de este mundo, que no cesan en su constante y permanente asedio contra la Iglesia de Jesucristo, la que fue redimida con la sangre del Cordero, habiendo ya causado en muchas de estas iglesias que en otro tiempo fueran fieles al Señor y a su palabra, que cayeran en claudicaciones o en herejías o en apostasías, en el apartamiento de la verdad. Tal vez no los pueda llevar al infierno, pero esa frase, ¿cómo hemos dejado?, no cesa, y eso se reproduce en el orden general como en el orden personal del creyente, del Hijo de Dios, del redimido por la sangre del Cordero. No hay en ese sentido
un momento de tregua por parte del enemigo de nuestras almas. Sale con todo su furor, permanentemente, mientras que el creyente muchas veces descansa, se duerme, se deja estar, el enemigo avanza. Un ejemplo tan claro es cómo avanzaron tantas cosas en el tiempo de la pandemia, mientras en el mundo entero se prohibían, por lo menos en muchas naciones, en la nuestra fue una de ellas, la posibilidad de reunirnos, de tener el culto, y que, se recurrió a los medios modernos que no son los ideales. Yo no apoyo para nada cambiar una cosa por otra. Se sigue sosteniendo por la necesidad de algunos hermanos, pero lo correcto es mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, y por eso debemos bregar, no por la alternativa, si no voy a la reunión, tengo el YouTube o tengo la posibilidad de conectarme vía internet. Eso lamentablemente es la excepción que no debe confirmar jamás una regla de conducta para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe ser como este pueblo que salió con sacrificio a transitar el camino que Dios les marcó y a padecer las cosas que Dios les dio para que padeciesen. Lo mismo el creyente debe sacrificar su tiempo, su esfuerzo, sus ganas. ¿Cuántas veces, hermanos queridos? Y esto lo digo porque es así. Encontramos hermanos o hermanas que durante la semana hacen toda suerte de sacrificios por intereses personales. Pero cuando hay que venir a la reunión, siempre hay un motivo por el cual me veo impedido de llegarme. Cualquier cosa, hermano, me conecto por la plataforma, y no es así. Dios sacó a este pueblo para que fuese un pueblo especial, un pueblo santo, y ni bien sale de haber tenido las experiencias de las 10 plagas sobre Egipto, inmediatamente es puesto a prueba en su vida como hijos de Dios. Inmediatamente que salen, pues la expresión es que salgan y Dios les indica dónde tenían que asentar el campo y esperar. ¿Esperar qué? Que los egipcios dijeran: el desierto los ha encerrado, ahora sí no tienen escapatoria. Y la realidad era esa. No había escapatoria para este pueblo desde el punto de vista humano, y que no implicara el sacrificio de la obediencia, el sacrificio del sufrimiento, el sacrificio del esfuerzo y sobre todas las cosas de la obediencia a la palabra de Dios. Por un lado y por el otro lado, montañas. Ellos se encontraban en un valle que tenía una entrada y una salida. La entrada por la cual ellos entraban, ahora ocupada por el ejército de Faraón y sus ejércitos. La salida de ese valle era un mar, por el cual ellos no podían cruzar desde el punto de vista humano, porque era un pueblo de esclavos, que en todo caso hubiese necesitado una gran flota de naves, pues eran como 2 millones de personas que no se embarcarían rápidamente en las naves, si es que hubiesen tenido naves. No había forma, pero allí estaban, y Dios allí lo había enviado. ¿Por qué? Porque tenía que mostrarle al pueblo ahora, para ellos, quién era Él, de lo que era capaz de hacer por ellos, del inmenso amor con que los había amado, de la paciencia con los que la había soportado,
y de la respuesta al clamor de ellos de la libertad que pedían. Bueno, aquí está la libertad. Este es el camino. Este es el camino de la bendición. Por supuesto, otra palabra de Dios que dice peligros de fuera, temores de dentro. Porque cuando Israel vio que detrás de ellos, que no había vuelta atrás, estaba todo un ejército para devorarlos, algunos empezaron a murmurar. Cabe decir que el pueblo de Israel no salió solamente el pueblo de Israel. En la palabra del Señor se nos enseña cuando dice: y partieron los hijos de Israel de Rameses de Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas y ganados, muy muchos. Quiere decir que toda esta gente que subió generalmente fue la que trajo mucho retraso al pueblo de Israel. Pues en el capítulo 15, luego del cántico de victoria, dice que el pueblo, en el versículo 15-24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Porque le faltaba agua. Y esa palabra murmurar es algo que tipifica al Pentateuco, la murmuración, que no es solamente hablar por lo bajo, sino que implica oponerse con desconfianza y agresividad a lo que Dios mandaba. Oponerse, ¿con qué? Con desconfianza a lo que Dios manda y agresividad, esas murmuraciones. Y en este camino que el Señor nos da que transitemos, que tipifica esa experiencia, el tiempo en el cual estamos. Muchas veces, como creyentes, nos encontramos en situaciones similares. Nos encontramos en una situación similar ahora, aplicable a lo que no sabemos, lo que nos espera el año próximo. Ya hay una plataforma establecida. Eso lo decía yo el martes pasado. El mundo ya tiene establecido sus cosas y el destino que les espera. Pero el creyente también, y bien lo dijo nuestro hermano Fernando en la reunión anterior, nosotros no necesitamos una revelación de lo que va a pasar el año que viene. Ya tenemos la conducta que debemos seguir en obediencia, en sumisión y en acatamiento a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y frente a este temor, porque así lo dice el versículo 11, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esto es como decir: ¿para qué nos llaman a ser creyentes cuando vemos que se nos dice que hay sufrimiento, que hay padecimientos, que llegar a la tierra prometida no es un camino fácil? Más vale nos quedamos como estamos. Pero eso es parte. Bien lo decía nuestro hermano. Nuestra suficiencia debe ser Cristo, para una cosa o para la otra. Para ellos era la promesa que aquí Moisés se ocupa de darles particularmente al pueblo, cuando les dice: no temáis. Esta frase la mencionábamos el otro día,
y lo menciona el Señor Jesucristo tantas veces a su pequeño rebaño, a los discípulos a los cuales Él escogió y armó para que sobre esa base fuese instruida la iglesia, que sería sostenida sobre el fundamento que es Cristo. No temáis, manada pequeña. Aquí la misma palabra, no temáis, otra vez nos ayuda, nos enseña, nos exhorta a no temer. Por supuesto, somos dados al temor, somos dados a dudar sobre lo que nos espera, a dudar sobre la providencia divina, a dudar sobre la palabra del Señor, que dice: no os congojéis por el día de mañana. Alguno dirá: sí, es fácil decirlo, después hay que experimentarlo, hay que vivirlo, por supuesto, pero el Señor lo dijo y entonces quiere decir que es algo que es posible, que es factible, que es bueno, que es correcto, que es fácil. El Señor no pondría algo o pondría en una situación al pueblo de Israel del cual no pudiese salir. Bien lo dice la palabra del Señor. Fíjense ahí en Hebreos, cuando el apóstol, hablando de estas cosas, dice: a ver si lo encuentro. Cuando el Señor habla, a ver si es en hebreo, por ahí me estoy equivocando. Bueno, pero cuando dice que juntamente con la prueba nos ha de dar la salida para que podamos salir. Y ciertamente, en esta prueba había una salida que ellos no veían, que ellos no entendían, ni seguramente se les ocurriría ni se les pasaría por la cabeza semejante salida para todo un pueblo que solamente habla de hombres, que eran como 600.000, sin contar los niños. Y se decía: ¿qué marcha seguirían? Porque tenían que seguir y no dejar a nadie atrás. ¿Cómo? Léelo, por favor. Fuerte. No nos ha tomado tentación sino humana, mas bien es Dios que no te dejará atentado más de lo que podéis llevar. Antes hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Miren qué doctrina aplicada a esta experiencia del pueblo. Juntamente con la prueba, la salida. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Por eso le decía: no temáis. No temáis. Nos puede pasar a nosotros. De un lado problemas, del otro lado otra cantidad de problemas. A veces son personales, a veces son de la familia, a veces son enfermedades, a veces son tentaciones. Adelante vemos un mar imposible de cruzar, una situación que no se nos ocurre que ahí puede estar la salida. Atrás vemos los enemigos, vemos la lucha que tenemos, que no es contra carne y sangre, los temores de dentro. Para esto llegamos hasta aquí, para esto no era mejor tal cosa, no era mejor tal otra. De dentro, de fuera, temores. Mientras leía esto me acordaba de mi nietito, de Noah, ¿no? Cuando tengo que llevarlo a buscar aguada
y él tiene su paso. ¿No? Siempre la mamá me dice. Y cuando vamos colectivo, ya va a decir, cuando voy caminando son 40 minutos. ¿Para hacer cuántas cuadras? 5 cuadras son 40 minutos. Porque él se toma su tiempo, toca la pared. Imagínense huyendo una nación con miles de chicos así. Abuelos, que apenas tal vez podrían caminar. No existían las sillas de ruedas, por supuesto. Así que había que cargarlos, o llevarlos, ayudarlos. A los costados imposible, estaban las montañas. Atrás que pelear contra un ejército profesional de guerreros imposible. Hacia adelante. ¿Cómo hacemos con esta nación? Pero Dios tendría, juntamente con la prueba, y la prueba tiene 2 propósitos fundamentales: hacernos más fuertes o revelar en nosotros lo que realmente somos. Y la salida nos muestra el poder de Dios y su capacidad infinita de solucionar cosas con perfección, la cual nosotros ni nos imaginamos, y que cuando queremos encontrar nuestra propia salida, erramos, nos equivocamos, fracasamos, y siempre ha de ser para mal. Dios tenía eso y lo tiene para nosotros también hoy, para nuestras vidas, desde lo personal al conjunto como iglesias, para nuestras pruebas. Bueno, Señor, ¿cuántas veces deberíamos decir, Señor, no veo más allá de lo que está presente? Miro a un costado y veo tal cosa, miro al otro y veo tal otra, miro hacia atrás, ni hablar, miro hacia adelante, incertidumbre. Porque eso era lo que veía el pueblo, ¿no? El mar, qué incertidumbre, ¿qué hacemos ahora? Estáos quedos, dice. Estar tranquilos. A veces, y bien se interpreta que estáos quedos, quería decir que se quedaran donde estuvieran. Y no era así. Ellos debían marchar. Habían salido para marchar hacia la tierra prometida. Después vendrían otros acontecimientos que los demoraría 40 años en el desierto, pero hasta ese momento era marchar. Y se ve que Moisés empezó a orar a Dios. Después que dijo esas cosas al pueblo, empezó a orar y orar. Dice, ¿por qué dices? ¿Por qué oras? Di al pueblo que marche, que se muevan. Dios los estaba protegiendo, no los desamparó. La nube que los acompañaba adelante se puso detrás. El ángel de Jehová se puso detrás y la llama de fuego se puso detrás. No pudieron acercarse en ningún momento más de lo que Dios les permitió que se acercasen. Y ahora tú extiende tu vara y ponla sobre el mar. Y un viento recio, tan recio, que partió las aguas y las sostuvo, creando un camino en seco para que Israel pudiese pasar. Toda aquella noche marcharon por el medio de un mar, cuyas paredes eran altísimas, contenidas por el solo poder de Dios. Y les dijo, y a estos egipcios, a estos enemigos que habéis visto hoy, nunca más los veréis vivos, porque volvieron a verlos, pero flotando en las orillas, como hoy encuentran tantos cadáveres en el mar Mediterráneo, flotando, de tantos que se escapan y mueren en el mar. Estos se metieron, creyendo que también pasarían
enceguecidos por la furia. Nos hace acordar al apóstol Pablo, que respirando amenazas, furia, maldiciones contra la iglesia, este faraón de la misma manera, y su nación, su ejército, respirando amenazas. Ciertamente los devoraremos. No dejaremos, ninguno de ellos se metieron en ese camino que había abierto Dios. Pero ahí Dios otra vez obró, pues los desbarató, desarmó todos los carros, se les salían las ruedas. Claro, ellos no pensaron que el fondo del mar no era un camino viable para carros, no fue hecho para eso. Se desarmaron todos, los confundió. Algunos se asustaron y dijeron: volvamos, porque Jehová está peleando por ellos. Y cuando empezaron con eso, ya Israel había cruzado. E inmediatamente que el último de los judíos, el último de los rezagados, el último del pueblo que venía, puso su pie en tierra firme, Jehová levantó la contención de ese mar furioso y los aplastó. Murieron todos ahogados por el peso de sus armaduras, por la presión del agua. Murieron todos. Y hasta el día de hoy hay noticias de que en ese mar todavía se siguen encontrando restos. Algunos lo atribuyen a estos ejércitos, ¿no? Hace un tiempo, Marco hablaba de eso y salió en las noticias que encontraron restos de ejércitos, espadas, escudos, restos de carros. Y tiene que estar, si está el arca de Noé, ¿por qué no va a estar el ejército de Faraón enterrado en el mar, sepultado bajo las aguas y preservado como testimonio de la obra de Dios? Y luego viene el cántico de Israel, el cántico de Moisés. Dios fuerte, grande, maravilloso, que los libró, que los sacó. Y hay una frase muy, muy importante acá que dice: y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho para dejar ir a Israel? Y más abajo dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón. Luego Dios ya directamente endurece un corazón ya empedernido por propia voluntad. Algunos intérpretes tuercen las escrituras echándole culpas a Dios de que Dios torció el corazón de Faraón, pero hay por lo menos 9 pruebas en las cuales Dios da a Faraón la oportunidad y Faraón endureció de sí mismo su corazón. Y ahora Dios le envía ese espíritu de endurecimiento para no ver. Y siguió a los hijos de Israel con toda su furia y con esa dureza de corazón. Pero cuando Dios endureció ese corazón, nunca lo endureció más fuerte que con la mano poderosa con que los había sacado. Fue fuerte Faraón, pero nunca fue más fuerte que lo que Dios hizo con su mano poderosa al sacar al pueblo de Israel. Hermanos queridos, nos enfrentamos a pruebas similares. Vienen tiempos desconocidos para nosotros. Volvemos a repetir la misma frase. El refugio nuestro es en el Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, el Dios de Israel, el Dios que para nosotros nos ha dado salvación y vida eterna. Y es el Dios que va delante nuestro y también a nuestras espaldas. Pruebas
tendremos, por supuesto, no pensemos que no la vamos a tener, pero sí la seguridad de que justamente de donde menos pensamos, de donde menos se nos ocurre, y porque créanlo que es así, porque la palabra de Dios así nos los enseña. ¿Y cuánto nos equivocamos nosotros cuando en nuestras mentes febriles, quiere decir que trabajan tanto que le da fiebre, pensamos, bueno, acá está la salida del Señor, y nos equivocamos? ¿Quién hubiese, digamos la verdad, aún nosotros? Ahora sí, porque conocemos la historia, pero si no conociéramos esa historia y nos dieran a elegir por medio de qué lo salvaría Dios al pueblo de Israel en esa circunstancia, hiciéramos, como se dice hoy, un multiple choice, con otro ejército poderoso, con una lluvia de truenos o con alguna de las plagas de Egipto, si Dios hizo caer piojos o avispas en otras oportunidades que torturaran al pueblo, y bueno, hubiésemos puesto, pero Dios abriendo el mar, haciendo un camino perfecto para que el pueblo pasase, y yo tengo mis dudas, yo no lo hubiese puesto. Me voy a poner en primera persona, no voy a generalizar, porque si generalizo, alivio mi culpa. Entonces, yo no lo hubiese puesto. Tal vez de algunos de ustedes sí, y gracias a Dios, porque entonces tiene la mente de Dios. Y el que tiene la mente de Dios va a saber andar como Dios quiere que ande. Bueno, yo todavía en ese sentido no puedo vaticinar designios de Dios de cómo va a dar la salida. Un ejemplo muy claro y que me llega al corazón, y lo digo con todo temor de Dios. Realmente estamos orando mucho por Danielita y por lo que le espera. Pero en el fondo de mi corazón, más allá de toda petición que yo pueda hacer, yo confío en el Señor, que juntamente con esa prueba también va a dar la salida. No sé cuál es. No sé cuál es. Alguno dirá, bueno, pero hoy existe medicina moderna, capaz, ha avanzado mucho. Sí, todo está bien. Pero para los hijos de Dios, el Señor es el que tiene la salida. Tal vez utilice eso. Tal vez no. No sé. Pero sí pedimos. Y marchar en fe, confiados en la palabra de Cristo. Las pruebas vienen y están. Esta para nosotros, familiarmente, es una prueba que hablábamos con mi esposa el otro día. Si bien no la exteriorizamos permanentemente, pero está esa carga en el corazón. Permanente. En oración, por las noches, durante el día, en el trabajo, lo que esté haciendo, viene, muchas veces me despierta, eso de noche, y oro por los padres, por ella. Bueno, Dios tendrá su salida. Esta palabra nos enseña esa doctrina bíblica de que juntamente con la prueba da la salida, juntamente con situaciones adversas de todo punto de vista, hay una salida que está oculta a nuestros ojos, que Dios lo va a hacer en el momento preciso. Así como los sacerdotes, cuando tenían que cruzar el Jordán, no se paró el Jordán hasta que los sacerdotes, ¿qué hicieron? No, pusieron los pies en el agua. Hasta entonces no se abrió. No es que cruzaron los sacerdotes y se abrió el Jordán. Hasta que no pusieron los pies en la orilla. Estaban todos paraditos y ¿ahora qué hacemos? Bueno, otra vez Dios abriendo. Ya era una generación que no lo había visto la mayoría.
Tal vez algunos eran jóvenes. Pero aquí tenemos la maravilla de Dios nuevamente. Y así cuántas veces Dios dio soluciones y salida. Viene a mi memoria, y ahora que tenemos estos medios avanzados de información, de pronto de las avenidas de agua que se producen en lugares desérticos, que de pronto se llevan todo por delante. Y los camellos, pobrecitos, que fueron hechos para la arena, después se encuentran nadando en 2 metros de agua y siendo arrastrados por avenida de agua. Cuando en tiempos bíblicos, en medio del desierto, la promesa de Dios a los jueces era que no teman, que mañana a esa hora verían un mar delante de ellos y nada de sus enemigos. No recuerdo cuál fue. Después léanlo, alguno lo debe saber. Pero así sucedió. Así sucedió. Vino una avenida de aguas inesperada totalmente por el enemigo y se llevó a todo su ejército. E Israel quedó salvo. Hermanos queridos, pasamos a un año nuevo. Que Dios nos ayude para procurar alcanzar esa experiencia de no temer, tanto por lo menos. Lo correcto sería no temer nada. Y no estar quedos, que el temor, porque dicen normalmente que el temor paraliza, ¿verdad? Cuando tenemos mucho temor, nos paraliza, no hacemos nada. Pero que ese temor no nos paralice como cristianos. Sigamos repartiendo el Evangelio, hablando a las almas, creyendo en todo momento que mientras estemos en el mundo, el mensaje es ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a toda criatura. Y estar confiados que el que nos dio ese mandamiento también nos ha de dar la salida para poder seguir avanzando en ese propósito bendito. En un mundo que avanza en otros aspectos, bueno, que avancen, porque en definitiva se tienen que cumplir los tiempos bíblicos. Pero también que nosotros avancemos en lo que Dios permita que avancemos, y hemos de avanzar conforme a lo que Dios quiere que avancemos. Si es que hacemos su voluntad. Dios no los apuró en el sentido que mandara a decir, corran los niños, apúrenlos. No, permitió que todo el pueblo de Israel, con sus muchos ganados, aún aquellos que los acompañaron, los niños, los ancianos, con el paso que pudieran en ese camino, llegaron. Y esto es de lo mismo. La venida del Señor no va a ser ni un minuto antes, ni un minuto después, ni un segundo antes, ni un segundo después. Será cuando Dios le diga ve. Y cuando Dios le diga ve al Señor, el Señor vendrá en un abrir de ojos, como un relámpago, de un lugar a otro, para levantar a los que son suyos. Y se celebrarán todos aquellos acontecimientos que hemos hablado tantas veces, y juntamente con él todos los resucitados por la obra de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos un año incierto, tal vez es ese mar que nos rodea, pero en ese mar está también la salida que el Señor ha de darnos. Lo importante es creer en esto y no tener temor paralizante, sino que marchemos. En lo poquito que podamos marchar, bueno, algunos marcharán orando por otros, porque ya físicamente no pueden, pero qué importante es la oración que sostiene. Son los brazos que sostenían las manos de Moisés.
la oración por los que trabajan, por los que salen a repartir el Evangelio, por los que hacen trabajo con las almas, con los que, en fin, todo lo demás. Hermanos queridos, juntamente con la prueba nos da la salida. Estáos quedos, tranquilos, no temáis y marchemos. Pues Dios nos manda, diles al pueblo que marchen. Y tú extiende tu mano y pon tu vara. Y el mar se abrió. Que el Señor nos bendiga y nos enseñe permanentemente estas lecciones de carácter bíblico, histórico, espirituales, aplicables totalmente a nuestras vidas como creyentes. Y todo aquel que todavía no tiene a Cristo, esto lo digo por aquellos que han de seguramente escuchar, reciba a Cristo como su Salvador y en Él va a encontrar la salida, primeramente para vida eterna y luego para el transitar de su vida sobre este mundo impío. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.